Bienvenidos, señores, a Herejía Santa. Suscríbase, active la campanita y vaya a todas nuestras redes sociales y suscríbase. Dele a seguir. ¿Qué le pasa a Flavio Josefo? Dios le bendiga, hermano, a todos. ¿Qué pasa, manico? Señores, tenemos aquí a Aurel, católico, apostólico y romano. Y tenemos aquí Carlos Sierra, ateo, Agnóstico. historiador. ¿Qué más? El único servidor del Dios único y verdadero, Atón. Ya tú sabes. Atom. Y tenemos El iluminado Jay. al iluminado. Amén. Dios le bendiga. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del catolicismo en la historia. ¿Qué cosas ha aportado el catolicismo que deberíamos de agradecérselo? ¿Y qué cosas deberíamos de decirle eso mismo? Eso que te llegó a la mente. ¿Qué usted opina? Por ejemplo, vamos a empezar con Aurel. ¿Qué cosas tú entiendes que le ha aportado el catolicismo a la historia? Bueno, la religión en sí le ha aportado mucho a la historia, a la religión cristiana en sí. Ahora bien, Ajá. la Iglesia Católica ha hecho sus aportes tanto hasta de universidades para el mundo, de conocimiento, porque fueron la primera religión organizada en el sentido hasta institucional. Amén, amén. Es decir, hay en la Edad Media registro de que era la iglesia que decidía, era la iglesia que gobernaba. Entonces, que decía los destinos de la persona. Entonces, quien controlaba la iglesia, el Papa, tenía mucho más poder antes. O sea, el Papa en Roma valía cuando venía el más que el rey. Entonces, en un sentido histórico, fueron muchas las cosas buenas que se hicieron de parte de la Iglesia Católica y que se siguen haciendo en la actualidad. Ahora bien, actualmente las iglesias católicas aportan con sus feligreses, lo que estábamos hablando, hay lugares donde No, sus feligreses le aportan. No, la iglesia le aporta, porque estamos hablando de qué aporta la iglesia. Ah, no del diezmo que estamos hablando todavía. No. Ok. La iglesia católica no tiene diezmo. La iglesia católica solamente acepta ofrendas. Indulgencia. No, ya no. Ah, ya no. En ese punto, Ya no, ya no. La iglesia católica aporta su fe, su enseñanza, pero la iglesia católica tiene muchos métodos, da cursos, tiene incluso boticas administradas por la iglesia católica. Adventista también. Y tiene muchas instituciones o muchas denominaciones que aportan a las personas. Siga otro para que yo sé que van después por la parte negativa y por eso es que estoy. Yo voy por positivo también. No, pero vamos bien. Sí, yo voy por Es que positivo. Jay está con su diablura. Por ejemplo, la parte... Pero tú vas bien. O Sí, sea, va muy continúa, por favor. No es muy relevante. No, realmente. no. O sea, no es muy relevante lo que yo estoy haciendo para no prestarle atención a lo que realmente tú estás diciendo, pero yo creo que es así como él dice. Va bien. Si tú te tiene fijas, instituciones que le han los seminarios donde van los sacerdotes para ser sacerdotes son casi universidades Claro, que de también son teología. abusados ahí mismo. Son universidades de teología porque también es un producto exportable, sacerdotes de República Dominicana para llevar la fe a donde no la hay. Entonces, eso es parte de lo que la Iglesia Católica hoy en día está haciendo. Aparte de eso, también el desarrollo filosófico realmente la tuvo la cristiandad desde sus orígenes. Los cristianos, que en su mayoría eran griegos, desarrollaron la filosofía. Por ejemplo, este concepto tan marcado de Tomás de Aquino, con el argumento tomista que se toma de Aristóteles, lo toma la iglesia cristiana y le da un apunte, un desarrollo a lo que es la filosofía. Todavía hoy día los cristianos educados filosóficamente tienen mucha ventaja a la hora de argumentar del Dios filosófico, porque la Iglesia Católica y la cristiandad desarrolló la filosofía en la manera que la conocemos hoy día. Muchos de los filósofos que conocemos como destacados tenían un origen cristiano, ya por lo menos de esta era. También el tema del desarrollo de los hospitales como tal
surge en mentes cristianas. Entonces, ha tenido una parte positiva también con el hecho de las Pero universidades. en mente cristiana, específicamente el catolicismo. Y catolicismo, Sí. porque en gran parte eran católicos, todavía no, no tienen esas divisiones que tuvo el catolicismo posteriormente con el tema del protestantismo. Entonces, en su mayoría sí vienen de corrientes católicas. También el tema... Escúchame. Jay, Jay, por esa vaina lo bloquea. Jay. Sí. No, pero que la cámara está para allá. Pero Jay, contrólate. No lo haga la cámara, ¿oíste? Sigue. ¿En qué estaba? Los El hospitales. Es difícil, es difícil. Los hospitales Sigue. también tienen un desarrollo católico. La educación, como la conocemos, también tiene su origen católico. Entonces, hay cosas positivas. Ahora, también hay cosas negativas lo que negativo no déjalo deberían por ahí. negarse. No, pero el desarrollo de la ciencia también tiene mucho aporte católico. La teoría de la genética de un personaje católico, en la teoría del Big Bang viene un personaje católico. Y muchos desarrollos científicos vienen de personajes que son netamente católicos. Entonces, Eso Y me ojo, acordé. antes de darle la oportunidad a Jay, ok. es importante recalcar de que el impacto del cristianismo a nivel internacional se lo debemos al catolicismo. O sea, que Jesús se expandiera a todas las naciones de esa manera fue por la unión de la iglesia primitiva con el Estado. Si esa unión no se daba, Jesús no lo iban a conocer ni en el patio de su casa. Porque lo que hace que el Jesús sea el construido por la misma iglesia católica, sea el que sea, pero tuvo un impacto por la iglesia católica. Mira, realmente es así como dice Profundo. La religión de por sí ha aportado mucho a lo que es el crecimiento a nivel universal. estoy asustado. Universal. Universal. Entonces, yo creo que así como ha aportado, también ha destruido. Sí, pero estamos en los aportes ahora. Ok, los aportes. Bueno, realmente en las religiones de por sí no aportan nada en el mundo. Si nos vamos a los aportes, no aportan nada. Los religiosos aportan a la religión, pero la religión no aporta nada a los religiosos. Al Porque- mundo, al mundo. No, no, es al mundo menos. Al mundo menos porque es que como te digo, que la religión ha sido la manipulación más grande de la historia y han pasado miles y miles de años y la gente aún sigue matándose, muchísimas personas siguen muriendo porque el detalle está que las grandes catástrofes, las poquitas cosas buenas que han hecho no sobrepasan a las catástrofes que ha creado la religión. Hoy tenemos a Siria, hoy tenemos a Hamas, a Israel matándose por conceptos religiosos, entre otros países que por un concepto religioso también te matan. Tenemos como niños son reprimidos, como hombres y mujeres son reprimidos por un tema de la religión. Entonces yo creo que el peor error que le pasó al mundo fue tener religión. No. Sí, el pensamiento universalista es un pensamiento más de paz, más de amor, más de tranquilidad. A eso le pudiésemos llamar religión y tampoco es una religión, pero yo no creo en realmente que le ha aportado, porque cuando se hacen 5 obras buenas, se han hecho 95 cosas que la empañan. Entonces, eso es como que yo, por ejemplo, a ti te esté cuidando y durante los 364 días del año te dé una alimentación que te denutra a ti, que tú puedas tener algún tipo de enfermedad y el 365 te dé una alimentación buena. Entonces, no tiene ningún sentido las religiones. Realmente sí, porque la religión es una respuesta del hombre que anda en busca de un sentido. Sí, El no, ser lo que humano- pasa es que tú, espérate, lo que pasa es que tú hablas muy bonito. Tú hablas muy bonito, pero a mí tú no me vas a engañar. Tú no me vas a engañar porque Pero tú no sabes si te voy a la apoyar. la necesidad que tiene el ser humano es creada inconscientemente en base a un constructo de ideas que hemos venido adoctrinados y por eso sentimos supuestamente esa sed de querer adorar algo. Por eso es mentira. Lo que pasa es que desde los principios de los tiempos estamos adoctrinados. El hombre no necesita en lo absoluto adorar nada ni a nadie
para poder ser funcional. No, no. Tú no lo dejas de decir un 10 tema. palabras. La una detrás de conciencia, otra. sí, la conciencia de la Se refuta existencia, solo. o sea, la conciencia de la existencia, que era la necesidad de propósito y sentido. La religión lo llena. Álvaro. No, Ese es el tema de fondo. Yo no creo que Porque, ese o es tu sea, el ser concepto. humano busca tener un propósito, busca tener un sentido y voy- relevancia para Rey, su lo vida. que pasa Con el es punto de Jay, yo que el constructo que se ha armado, tú realmente idealizas de que tú necesitas un propósito, porque es una realidad de No. que, por ejemplo, para nosotros ser funcional en la Tierra, se crea un método de cómo esto funciona. Pero yo estoy de Entonces, acuerdo, en base o sea. a eso que funciona, Estoy de acuerdo porque nosotros no idealizamos de que nosotros tenemos esa necesidad de estar realizado. Yo estoy de Él está de acuerdo. acuerdo Es porque una- no entendió. Es una dime idealización. algo creado que no tenga un propósito. Es que ya ahí en mi mente no llega hasta ahí. pero no, ahí Él va, o está sea, de acuerdo porque no Pero, entendió. ¿cómo tú pretendes que Pero nosotros oye. seamos diferentes? no es porque yo crea o no en Dios, lo que pasa es que al final es una idealización. Tú Es sabes. un constructo creado, pero que se crea por un sentido. O sea, Yo- tiene una razón de ser. Y es darle sentido al ser humano. Igual que la nacionalidad. ¿Realmente hay algo que te separe a ti de un haitiano? Hay una franja invisible. Que tú, como constructo imaginario, has decidido creer que No, tú no, eres no, con dominicano. referente a los haitianos y los No, 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 dominicanos. pero- Atención a los duartianos. Los duartianos. Ármense de valor. Los dominicanos y los haitianos, República Dominicana y Haití, deberían de unificarlo y convertirlo en una sola isla. Yo lo digo responsablemente porque los haitianos son seres humanos, son seres de amor. Y la ONU, la OEA y todas esas instituciones gubernamentales deberían de proclamar, buscar firmas Salte de ahí. de Estados Unidos, de otros países, de otras potencias, para que República Dominicana y Haití sean una sola isla. Porque somos hermanos y somos una sola sangre. De que hagan un recorte. Claro, Oye, yo voy a salir en ese corte. Con respecto a lo que dice Jay sobre las religiones, volviendo al tema de que él dice, para mí, No es de la el patria, error no, más no. grande no es la religión, sino que hay tantas religiones. Si fuera solo la mía, Está duro, está duro. Tú como católico, dame las cosas negativas que tú entiendes que le ha aportado el catolicismo a la historia, ya que dijimos lo positivo. La manipulación. no, Déjalo a si él. fuera solo la mía o la tuya. No, pero o estamos hablando cualquiera, del catolicismo. Porque no de viera la- lo que dice a ver, Jay. a ver, porque mucha gente Sí, considera Orel, pero de la buena estábamos hablando nada más del catolicismo. Sí. Ahora de la mala vamos a hablar del catolicismo. de la mala, Claro. hay una Sí. historia de la Iglesia Católica que ni ella misma se puede defender. Que es la era oscura de la Iglesia Católica, donde se hicieron muchos... Sí, claro, la trata en de nombre de la niños y fe. eso. No. Se quemaron brujas, se quemaron hasta gatos, mi hermano. Ahí se quemaba todo el que pensara diferente. Te, Por lo cual, te cambio uno de 13 por uno de 7. No. Esa fue una conversación entre dos no, sacerdotes. pero, oye, eso es más moderno en realidad, esa acusación. No, no importa que haya pasado moderno. pero estamos comenzando de atrás para Ok, adelante. dale. Eso está más suave. ¿Por qué? Porque lo que se hacía antes, en nombre de la fe, en nombre de la Iglesia Católica, que gracias a Dios y desgracia para la Iglesia, existe Constantino. Porque a partir de ahí fue que se dijo, espérate, que hay muchísimas cosas malas que se están haciendo dentro de la iglesia. Y no había quien dijera estas palabras que yo dije sin que no fuera quemado el otro día. Entonces, cuando se da la reforma, que lo que Constantino buscaba no era que lo sacaran, sino arreglar las cosas que estaban mal. Entonces, ya comienza el pensamiento a abrirse pero ¿cómo que esta gente está gobernando? Y comienza el renacimiento y todas esas cosas. En los tiempos modernos, la Iglesia Católica, por cierto, va a pedir perdón hasta que haya tierra por todo lo que pasó en la Edad Media. Pero en la actualidad, como tú sabes, que las acusaciones, y yo no voy a defender directamente tal sacerdote del asunto que tú decías de los niños, pero se sabe que todo gran grupo de personas, asociación, siempre va a haber maldad. Sí, pero tú estás mareando. La maldad Dame siempre va a lista, existir. Dame la lista. La maldad, la Me lista. está mareando, papi. Yo estoy Eso- escuchando, me está mareando. Dame la lista, mira, esto No, esto todo- y lo otro. todo- Porque todas- para lo bueno tú hiciste una lista, papi. Todas No, tienen no, algo porque en común profundo. yo Y no fue lo puedo que dar una lista Espérate, de para lo bueno hicimos una lista. Tú estabas, no, mira, le ha aportado escuelas, le ha aportado hospitales, Entonces, dame esa misma lista. Por lo negativo. La lista de Dale. lo negativo, Son últimamente malos. de la Iglesia Católica, lo negativo. Y que durante está en la luz. historia. No, la historia te la dije, porque Dale. tú quieres la historia. Mataron gatos, Dame la lista, dale. mataron brujas, Ajá. mataron todo el que pensaba No, diferente. no, mataron brujas, no. Mataron brujas, no. Mataron Mujeres. gente de ciencia. Mataron mujeres.
Ajá, dale. Sí, porque eran brujas, pero eran mujeres. Ajá. Porque No eran brujas. La iglesia dijo que Para eran ella brujas. Oye, una mujer menstruaba en esos tiempos y esa mujer era quemada. Sí, pero tú no te estás escuchando. Sí. Dale. Pero lo que pasa es que eso fue lo que dije. Lo dije en términos generales porque la mayoría de las personas, y principalmente los que atacan la Iglesia Católica, conocen esa historia. Y la Iglesia no la niega, sino que pide perdón al resto de su tiempo. Ahora, en la actualidad, tú sabes que hay sacerdotes que en lugar de tener su castigo por haber abusado sexualmente, para no que YouTube no tome el video, por ser esa persona que comienza su nombre con P, esa persona, la iglesia la ha cubierto. Entonces, eso es de parte de lo malo de la Iglesia Católica. Pero no es que la ha cubierto descaradamente. Todo eso se ha visto a la luz. Si a ti te condenaron aquí, ¿cómo que a ti te mueven de aquí para allá? Entonces, no tengo yo que comenzar a citarte cada caso. También Pero para eso tenemos a conoce. Carlos Sierra. Dale, Carlos Sierra, ataca. Pero, oye, la otra cosa mala que hace la dale. Iglesia Católica, que se puede mencionar, es una mala administración de digamos, de los recursos. De la Hay- riqueza. Con lo que hay en el Vaticano se pagan todas las deudas hay eternas de Latinoamérica. mucha riqueza completa. en el Vaticano. Se conoce y incluso hay un papa que se dice que renunció por eso, que fue Benedicto. Benedicto no renunció por otra cosa. Benedicto renunció porque cuando entró, le pasan los datos, tú vas a ser papa, tú eres dueño o tú vas a administrar esto. Es que el catolicismo. Él renunció, se dice que fue por eso. Por la contabilidad. Ok. La contabilidad que había, o quizás doble o triple contabilidad, él dijo, yo voy a renunciar porque aquí no está Dios. Pero eso no es 100%, te lo estoy diciendo porque no es 100% verificable. Eso fue lo que se dijo. Ahora bien, mi creencia como católico nunca me va a separar de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque papas malos han habido mucho. Que ni se diga, Ahora, claro, eso ahora es evidente. lo que te decía de que una gran asociación siempre va a tener la maldad es porque ahora se están viendo, y ustedes lo saben, pastores que hicieron esto, pastores o que robaron de la iglesia, o que también abusaron de mujeres, o que abusaron de niños. Se están viendo ahora. ¿Por qué se están viendo ahora? Porque la iglesia evangélica ha crecido. En una gran cantidad de personas siempre la maldad se va a introducir. Así como si te introduce a alguien que dice, a mí me gustan los niños, donde yo puedo tener acceso a niños, y cuando viene a ver hasta el cuidado en que la iglesia me va a proteger, se meten a sacerdotes. No quiere decir que los sacerdotes son malos. Es como decía alguien, y con esto quiero cerrar mi cosa. ¿Cuántos aviones no vuelan diario? Pero si se cae uno, todos lo sabemos. Así mismo, cuando cae un sacerdote, todos lo saben. Yo creo que el tema con la Iglesia Católica ha habido varios problemas. Primero, la era oscura no solamente por las muertes, sino porque trataron de borrar cualquier información que sea científica diferente a la que ellos creían. Mataron a Hipantia de Alejandría también, que era una mujer súper increíble, científica y toda la cosa, y la destriparon prácticamente, una tumba cristiana, y quemaron gran parte de los documentos que había en la biblioteca más grande. Entonces, creo que lo más terrible ha sido esa parte, que todo el que pensaba distinto fue desvivido, fue borrado de la historia, se quemaban sus obras, se quemaba todo de ello. Esa es una parte muy negativa de la Iglesia Católica. También el tema de que se ha jugado y manipulado mucho con la fe. Hay un capítulo de una novela de Dostoyevsky que se llama Los Hermanos Karamazov, donde se habla del Inquisidor. Es básicamente una narración donde Jesús viene a la tierra y un sacerdote católico lo mete preso y le dice claramente que ellos saben que no es así y que engañan a las personas porque las personas quieren estar dominadas. Y realmente es el punto de vista que tenemos muchos con relación a muchos representantes católicos. Juegan con las creencias de las personas. Me parece muy deshonesto esa parte. Aunque la iglesia cristiana, católica, sepa que algo no es verdad, manipular a las personas y a las masas con una idea que saben que es falsa para tener la autoridad y poder político. Por encima de lo que sea correcto, se manipula la información para sacar provecho y así permanecer en la fe. Me parece muy deshonesto esa parte también. Lo otro es que la gran parte de la historia, la iglesia se ha puesto en contra del desarrollo científico, de la medicina y demás. Sí, dijimos ahorita que ayudó con los hospitales y demás, pero al mismo tiempo, la gran parte fue en contra de todo desarrollo que fuera contrario. Lo vemos con Galileo, lo vemos con todas las posturas que la revocaron, la destruyeron porque pensaban diferente a ellos. Y un ejemplo también es Bruno, que se conocía así. Bruno, no recuerdo el No apellido. se habla de Bruno.
No sé, habla Bruno. Que Bruno también proponía un universo donde la Tierra no fuera el centro. Y ya sea científica su postura o no, era revolucionaria para la época y al final terminó teniendo razón. Y él, como muchas otras personas, fueron ocultados y sedimentados sobre doctrinas e ideas que no tienen sentido. Entonces, esa es la parte negativa que yo podía recalcar, sin contar lo de la actualidad, que creo que es lo que ustedes van a hablar. Bueno, como le dije, yo mantengo mi postura. La religión no ha aportado en lo absoluto nada, pero Que él no dio nada negativo. negativo, lo dije al principio. Lo que pasa es que Ahora lo va a dar están lo diciendo positivo. ahora, pero de lo negativo es más del 80, el 95%. Él va a dar lo positivo ahora, entonces. No, lo positivo no, porque el catolicismo es una potencia, al igual que otro país potente, como lo es Estados Unidos, como lo es Rusia, como lo es China. Giordano Bruno. Entonces, ¿qué pasa con eso? El catolicismo no lo controla un papa, ni un monaguillo, ni una monja. Lo controla un sistema operador que se enriquece con las estupideces y con la desinformación del creyente, como siempre ha pasado. Entre el religioso y un chavita no hay mucha diferencia. Ey. Entre el chavismo y los religiosos no hay mucha diferencia. por lo ¿Por qué? menos Porque esa no, gente yo está adoctrinada a que entienden que viviendo y comiendo malo, ¿Y de qué religión es Maduro? él profesa ser cristiano, según Católico. lo que él ha expresado. Parece que él es católico. Entonces, entre el chavismo Te pasaste ahí. y el cristianismo no hay mucha diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué te traes esa Porque lo colación? están oprimiendo, están pasando hambre, están pasando la mil y una, no tienen libertad de expresión porque el cristiano y el creyente no tienen libertad de expresión. Nosotros decidimos, el profundo, estos niños que están aquí, que hoy son vistos como herejes, fue porque decidieron salir debajo de ese régimen que presenta la religión. Pero el religioso no tiene derecho a opinar, ni a replicar, ni a pensar, ni a filosofar, ni a tener una idea propia. ¿Por qué? Porque a la religión le conviene tener, al igual que a los políticos, le conviene tener personas estúpidas, personas ignorantes que no tengan esa capacidad de decir esto me pertenece, esto es mío. A la religión le conviene tener gente bruta, borrego, que aplaudan y repliquen lo que ellos le están mostrando o lo que ellos lo están adoctrinando para ellos hacerse ricos a costa de la ignorancia de la masa débil, de la masa pobre, hasta de la masa rica. Porque el catolicismo con la desindulgencia controlaba hasta a los ricos. Porque el rico entendía que estaba mal delante del Creador, delante de Dios, pero el católico le decía, espérate, que si tú entregas tanta vaca y tanto caballo y tanto chivo, tú eres perdonado y también por ahí han controlado. Por eso también vemos megas iglesias aquí en República Dominicana que tienen un grupo de empresarios, de personas pudientes, que dan 10,000, 15,000, 30,000 dólares de ofrenda porque quieren estar bien con el Creador. Pero la religión no ha aportado nada al mundo, lo que ha aportado es mucho desastre y lo sigue haciendo, lo único que ahora de una manera más moderna, más sostificada. Hoy no están matando a personas como nosotros, pero sí nos vetan de lugares que tú y yo tenemos derecho de estar. Ya que Jay no lo tocó, una parte que yo veo negativa, especialmente con la Iglesia Católica y los evangélicos de segundero, es cómo se han encargado de decir lo que es correcto e incorrecto. Por ejemplo, el tema del aborto. Más allá de estar a favor o en contra, el problema de fondo es que las posturas se van de acá para allá, no a través de conceptos o argumentos lógicos y científicos, sino de una premisa de fe, porque la iglesia entiende que está mal. Y como entiende que está mal, encontramos un grupo de movimiento en contra, que son básicamente en contra de las mujeres. Temas tan delicados como el aborto, la eutanasia y la violación, no debe estar debatido simplemente por un constructo religioso. Siempre eso debe ser debatido desde la ciencia y desde la razón. Y es una parte que actualmente nos está haciendo mucho daño porque más allá de los argumentos que pueda presentar Laje y demás, de fondo lo que lo mueve es una fe irracional, un argumento que no se entiende bien. Entonces yo no creo que la moral cristiana o la moral bíblica sea algo serio de lo cual se deba implantar la sociedad, que es correcto, ético o no. Ahorita yo decía que gracias al catolicismo el cristianismo llegó lejos, pero no fue en paz, fue a base de sangre, Sí. fue a base de imposición, fue a base de violación. Y voy a decir violación, no me importa, porque esto no es radio, dice violación y ustedes no lo vetan, ustedes deben banda. Entonces, a base de violación, a base de muchísima vaina. O sea, estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres
Estamos hablando Este video no va a de salir. muchos abusos que cometió la Iglesia Católica en esa expansión del Evangelio. Oye, Porque la gente dice, te doy la palabra ahora, el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Sí, pero ¿a base de qué? Como le dicen en Avenger, ¿a qué costo? Entonces, no simplemente eso. Eso lo podemos ver, manipulación hasta en la Biblia. O sea, la Biblia que tú tienes, Reina Valera 1960, la mayoría de errores que tiene de manipulación es gracias a la Iglesia Católica. Es gracias a ellos. Para justificar la mayoría de creencias católicas como la Trinidad que defiende Orel. Para defender Es que Roma metió su nariz la desde el principio de divinidad los que defiende tiempos. Orel. Que no estoy en contra de Orel porque Orel es hermano mío y los católicos también. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Somos víctimas, tú eres víctima, Aurel. Tú eres una víctima de tu mismo sistema. Tú tienes que rebelarte. No, tú no tienes que rebelarte. Sería Martín Lutero. No estamos hablando de salvación porque al final hay muchos católicos que van a ser salvos. Yo lo creo así por fe. Claro, claro. Pero estamos hablando del pro y contra, de lo Claro, que claro. aportó y de lo que no aportó. Mató muchísima gente. Incluso se dice que el catolicismo le restó más de 100 años de avance científico a la humanidad. 100 años no son Más de nada. 100 años. Y para que los católicos O sea, estén eso más da pena. tranquilos, los feligreses católicos estén tranquilos, cuando nos referimos a los católicos, también estamos hablando de los evangélicos, estamos hablando de los adventistas, estamos hablando de los testigos de Jehová porque son católicos, como yo lo dije el otro día. Lo Todos son único es católicos. que con otra denominación, otra raíz, pero no, cuando nos Salieron de referimos ahí. no Lo que es pasa es que son atacando el catolicismo de que de manera, sí, es de manera general, porque el católico y el evangélico es lo mismo. Es que todos esos son católicos confundidos. Exactamente, ¿Cómo católico confundido? Son con católicos otra confundidos. orientación Hermano diferente de cómo ver a Dios. Hermano de iglesia. Pero lo que el Son ataque sectas. aquí, señores, no es a los feligreses. Son sectas, Jay. Porque los feligreses somos víctimas del sistema religioso. Y por eso más que Ya, mencionar perdí el católico, comentario. menciona el sistema religioso. Tanto el católico, como el evangélico, como el rabacucu, como el adventista, como el bautista, todos son víctimas de la religión. Espérate. Todo, todavía el que nos ataca, nos está atacando en base a un adoctrinamiento que se le implementó desde el principio de los tiempos para que ellos puedan defender las atrocidades que su mismo sistema comete con personas como nosotros y como personas como ustedes que siguen esclavizadas en un pensamiento estúpido. Esperamos los católicos confundidos, como evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, todos que vuelvan a la iglesia madre, la iglesia católica. ¿Y la Iglesia Católica cuándo va a volver al judaísmo? Cuando Eso ella fue tenga- herejía santa. cuando-